presidente. Bueno, sobre este tema, sí, ¿verdad? Gracias, con su permiso. Sobre este tema, lo primero que habría que ver es en qué estamos, dónde estamos. Sí, migración, pero ¿cuál es la característica que tiene? Ya lo comentó el señor presidente. Primero, el ritmo de crecimiento, como ustedes pueden observar en esta gráfica, es muy importante de lo que estamos registrando. Esto es el reporte del Instituto Nacional de Migración de México. Entonces, esta es la tendencia. Acelerada entre febrero y marzo del 21. Preocupación, foco rojo para México, menores no acompañados. ¿Qué significa menores no acompañados? Bueno, pues en muchos casos puede ser jóvenes, menores, también estoy hablando de 17, 16, 15 años, 14 años, pero en su mayor parte, menores estamos hablando de niños, de niñas y de niños. No acompañados, indicador muy probable de tráfico de personas, de menores. ¿Por qué? Porque te sirven de salvoconducto para cruzar México y llegar a Estados Unidos, y en Estados Unidos conseguir un estatus de los muchos que la ley norteamericana permite. El siguiente, por favor. Estas son las gráficas de Estados Unidos. Es el número de extranjeros presentados ante la autoridad. Miren, de febrero a marzo. Esa es la tendencia. Y estos son los menores presentados. Entonces, tiene un incremento de febrero a marzo, pues estamos hablando de 100% de incremento, por las razones que estaba comentando. La siguiente, esto es para darnos una perspectiva, es lo que nos pidió el señor presidente de la República, que le diéramos un seguimiento muy puntual. Entonces, esto es 2018, luego 2019, 20 y 21. Es todo el periodo. Entonces, en 2019 tuvimos un pico, se recordarán ustedes que incluso llevó un desencuentro importante con Estados Unidos. Luego bajó, obviamente este punto más bajo es el que tiene que ver con la pandemia. Y ahora, de febrero, si ustedes ven enero, febrero y marzo, sobre todo febrero y marzo, vean esto. A ver, ¿qué es esta gráfica? Menores no acompañados por nacionalidad. Entonces, tenemos verde, son mexicanos. Este azul, digamos oscuro, El Salvador, son salvadoreños. El clarito, Honduras, y el más clarito, Guatemala, y otros en color gris. Entonces, aquí quiere decir, mexicanos es esto, salvadoreños, este de Honduras y este es de Guatemala. Bueno, entonces, esto es ante lo que estamos. Por eso habla el presidente de que tenemos que… Ahora, ¿qué medidas tomó México? A lo que de un modo u otro hizo referencia ayer la vocera. No es, voy a ser muy exacto en lo que voy a decir. Han venido a preguntarnos qué es lo que está haciendo México. Entonces, México, la instrucción que tenemos es Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración. Ha habido un incremento de personal del instituto, empezando por el propio comisionado. El sistema Desarrollo Integral de la Familia es un sistema, ya no es una sola dependencia, sino que está descentralizada. Luego, los sistemas de salud de varios estados, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y así hasta el norte. Más personal de respaldo de diferentes dependencias que tienen que ver con este tema. Por eso hablamos de 12,000 personas cuando menos. Es decir, de un modo u otro, con diferentes funciones. Entonces, las medidas que ha tomado México es ser mucho más cuidadoso con los menores, en tener un aumento en la capacidad, estamos tratando de aumentar la capacidad del DIF. Las disposiciones legales mexicanas no permiten que los menores estén en estaciones migratorias. Entonces, ahora esos menores, ¿qué sucede? ¿Quién se hace cargo de ellos? Entonces, tenemos que hacer crecer la infraestructura para eso. Bueno, entonces, eso es lo que le informamos a los americanos, eso es lo que México está haciendo.
pero no es suficiente. Ustedes tienen que hacer algo en Centroamérica. Yo te puedo decir que hay un acuerdo ya con Estados Unidos y va a haber una inversión relevante en Centroamérica. No hay forma de que regulemos este fenómeno si no hay opciones en Honduras, Guatemala, El Salvador principalmente. Y la otra cosa que convenimos es, tenemos que ir por estos traficantes. Porque esto es algo que no se había presentado en toda la historia. Nunca habíamos visto un tráfico de menores de este tamaño. Pues ahí están los datos. Menores no acompañados. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es el acuerdo con Estados Unidos? Hagamos un esfuerzo, también les compartimos qué hemos hecho en Centroamérica, con todo y que la pandemia nos frenó mucho, pero el presidente ordenó, inviértase en Centroamérica sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, y así lo hicimos en Salvador y en Honduras y estamos por iniciar en Guatemala. ¿A qué escala? La que nos permitió la pandemia y las medidas de cada gobierno, pero ya aprendimos muchas cosas sobre eso. ¿Y qué es nuestro tema con Estados Unidos? Necesitan una acción directa en el corto plazo, inmediata, con transferencias sociales directas a los beneficiarios. Entonces, en eso también hay anuencia, ya ellos anunciarán que deciden, pero te puedo decir que en ese punto principal vemos una buena perspectiva con el gobierno que encabeza el presidente Biden, entre otras cosas, el nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris, que tuvo su conversación con el presidente recientemente, fue sobre eso, incluso le invitó al presidente de México para que venga a ver esos programas. Entonces, ese es el estatus que guarda la situación. En total, estimo que hay 12,000 personas de muy diferentes dependencias focalizadas porque es la instrucción que nos dio el presidente, pero no de ayer, esto ya tiene más de mes y medio que nos dio la instrucción y estamos trabajando en ello, pero sí estamos muy preocupados porque entre febrero y marzo hubo un incremento notabilísimo, como lo dejan ver los datos, tanto de ellos en Estados Unidos como los nuestros en México. Ahora, ¿por qué México tiene que regular esto? Por la preocupación de los menores que atraviesan nuestro territorio. Son nuestra responsabilidad de un modo u otro. Entonces tenemos que actuar, tenemos que protegerlos. Eso es. Si están actualmente desbordadas las instalaciones del DIF y qué tanto se busca, digamos, incrementar Pues, esta capacidad. Más que desbordadas, tenemos que hacerla crecer junto con los estados, porque van a tener que hacerse cargo de mucho más menores de los que habíamos previsto. Entonces, para ese crecimiento tenemos que marchar al mismo ritmo y pensamos que si entre todos trabajamos intensamente con los estados de la República, que ya mencionó el señor presidente, pues lo que se trata es que no nos desborde. Pero hoy por hoy ese crecimiento no lo habían previsto ni en Estados Unidos, ni aquí, ni tampoco Guatemala y Honduras. ¿A qué se debe, canciller, o a qué lo atribuyen? ¿A qué pudiera deberse este aumento? Pues termino diciendo, el impacto de la pandemia en las economías de esos países, también en la nuestra, pero sobre todo en la de esos países ha sido muy grande, ha agudizado la pobreza y las dificultades que se enfrentan. Y por el otro lado hay la percepción promovida por muchos de los que están en este asunto, no las organizaciones que promueven la migración, porque eso puede ser legítimo y legal y muchas de ellas tienen razón en lo que están tratando de hacer, pero sí quienes están en el tráfico, en el cobro, en el manejo de dinero, de decirle a la gente es muy fácil que vayas a Estados Unidos y ahorita te va a ir bien. No es así, pero sí engañan mucho a la gente, le dicen si te llevas un menor no vas a tener problema. Y ahí está. Entonces también Estados Unidos tendrá que ver qué medidas pueden tomar, eso ya le corresponde a ellos. De lo que le corresponde a México es que todas las instituciones nos combinemos como nos lo ha pedido el presidente para proteger a los menores. Gracias. Le dejamos hasta ahí. Quedan ustedes dos mañana. ¿Sobre? A ver, sí. A ver, Marcelo. Presidente, brevemente, secretario, aprovechar este tema sobre la migración. El niño que fue reportado nicaragüense en la frontera, hay varias versiones que se manejan sobre su situación. ¿Qué conocimiento tiene el gobierno de México sobre este reporte que dan las autoridades? ¿Está el niño en dónde, se sabe? Pues le pido el reporte, no tengo en este momento la información, pues se la pido, si me permite, al Instituto Nacional de Migración, con mucho gusto. Gracias. De ese y todos los casos que se están presentando en este día.
Muchas gracias. Sobre la vacuna Patria, solamente era para la directora del CONACYT, brevemente. ¿A qué grupo meta se tiene destinadas estas aplicaciones ya que esté lista para diciembre ese primer pronóstico? ¿Quiénes serían y cuál sería la capacidad de producción de la vacuna Patria? Gracias. Bueno, en principio se irá incluyendo, como en el resto de las vacunas, a toda la población adulta durante las diferentes fases del proceso de pruebas clínicas. Y acerca de la producción, bueno, hay dos perspectivas y todo esto tendrá que irse aterrizando y planeando estratégicamente de acuerdo a indicaciones del señor presidente y en un contexto de un convenio general con Avimex, pero lo que le puedo comentar por ahora es que el propio Avimex ha comprometido ya 2 plantas de producción 100% dedicadas a la producción de vacunas humanas, porque Avimex es un laboratorio que se ha dedicado durante todos estos años a la producción de vacunas veterinarias y ahora se ha comprometido y ha invertido, y estamos en esta alianza mixta para ello, en la instalación y la puesta en marcha de 2 plantas 100% dedicadas y vírgenes a la producción de vacunas humanas que requieren de medidas de bioseguridad distintas, más estrictas que las que se dedican a la producción de vacunas para animales. Una de ellas es una planta piloto en donde se están produciendo ya los lotes de estos desarrollos vacunales para las pruebas clínicas, y la otra ya sería una planta de escalamiento, y también tenemos la expectativa de recuperar la capacidad de al menos ciertos pasos de la producción, pero eventualmente, idealmente, de tener una posibilidad de transferencia tecnológica y de escalamiento industrial también en Birmex, que es la empresa productiva del Estado mexicano. Todo esto se irá planeando y proyectando de acuerdo a los resultados de los experimentos de las fases clínicas, de los ensayos clínicos. Y entonces se podrá ya tener una estimación más cuantitativa de la capacidad de producción. Pero obviamente si todo esto tiene éxito, que esperemos que sí, pues entonces seguramente habrá mucho interés, obviamente de parte del Gobierno de México y de la propia industria, bueno, del propio laboratorio Avimex, por poder escalar esta producción industrial. Ese es el sentido. Los primeros, estos 90 voluntarios, aunque se recluta un número un poquito mayor, son adultos entre 18 y 55 años de edad y solamente adultos sanos, saludables, para probar la seguridad de este desarrollo vacunal y ver las primeras pruebas de respuesta inmunogénica por parte de estos pacientes voluntarios. ¿Perdón? Bueno, el costo aproximado, y además como parte de un primer convenio de asignación de recursos que tenemos ya suscrito desde CONACYT con Avimex, es que va a ser en promedio hasta 855% menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita. Esto les da una idea. El costo preciso se fijará ya en el momento que se pueda pues ya tener una planeación, y obviamente va a depender del nivel de escalamiento. Entonces no quisiera yo dar ahorita un costo, porque esto depende también de cuál va a ser el nivel de escalamiento, cómo se va a dar este convenio entre Avimex y el Gobierno de México, pero es muchas veces más barato lo que se pretende, porque además la plataforma, como bien lo dijo el doctor Reyes Sandoval, permite una producción a costos relativamente bajos con respecto a otros desarrollos. Con mucho gusto. Claro que sí. Con su permiso,
Como nosotros, como parte del Instituto Politécnico Nacional, hemos participado en la valoración de esta vacuna y muchas otras vacunas más que se planean o que se han desarrollado, que se están desarrollando en México. Pero esta en particular la encontramos el grupo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como una de las vacunas más prometedoras, precisamente como decía el doctor Constantino López Macías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una vacuna en la cual el diseño ha sido muy cuidado, la estrategia para producirla ha tomado su tiempo, pero es un diseño muy bien hecho. Y como parte del Politécnico, pues nosotros hemos ido valorando estos desarrollos. Quiero decirles que el Instituto Politécnico Nacional también está trabajando de la mano con CONACYT y estamos por establecer un laboratorio nacional para el desarrollo de nuevas vacunas. Esto es bien importante porque tanto la vacuna que ahora se está apoyando es parte de rediseñar y mejorar esos tejidos que estaban ya dañados desde hace muchos años para poder hacer de este país un país autosuficiente para la producción de las vacunas. Aquí sí creo que la soberanía de un país depende de la salud y las vacunas son muy importantes. Quisiera también poner en contexto la importancia de este desarrollo. Muy pocas vacunas a nivel mundial, yo diría que el 5 al 8%, pueden llegar a probarse en ensayos clínicos. Entonces, este es un gran logro que se va a tener. En cuanto se administra el primer voluntario, nos vamos a posicionar como país dentro de los primeros 7 u 8 países que tienen ya la capacidad de diseñar sus vacunas, de producirlas y probarlas a pequeña escala en ensayos preclínicos y de llevarlas a ensayos clínicos. Como hemos visto, son pocas las vacunas que llegan a hacer esto. Y en el momento en que se pueda lograr una licencia, si todo sale bien, pues México volverá a posicionarse como potencia mundial para la producción de vacunas. Por sí le puedo decir que este aspecto de diseñar hasta probar en ensayos clínicos y tener ya una vacuna que se obtenga la licencia, pues los países que lo pueden hacer son prácticamente 4 o 5. Entonces, esa es la magnitud de este desarrollo, la importancia de esta inversión que el gobierno está haciendo para tener autosuficiencia y soberanía nacional. Y por supuesto, el Politécnico Nacional está trabajando de la mano con el gobierno, con CONACYT, para crear esa infraestructura que pueda permitir el desarrollo de nuevas vacunas en un futuro. ¿Cuántos proyectos más tiene el Politécnico o en general de vacunas? ¿Cuántas partidas más? Podemos decir que este proyecto inicia con la construcción de un área para poder diseñar esas vacunas y a partir de ahí podríamos tener 3, 4, 5 vacunas, pero eso toma un poco de tiempo. Lo importante es ir llenando todos estos espacios de probar las vacunas en ensayos clínicos, de producirlas a nivel industrial, que eso también es importantísimo, y de diseñarlas de manera temprana. Entonces, todavía no tenemos un número, pero eso estamos creando, un ambiente propicio para el diseño de nuevas vacunas. Nada más queda para mañana, Sara. Y muchas gracias. Ya mañana continuamos. Gracias.